No fue una nueva arma de acero o fuego lo que salvó a Europa del ejército más grande que el mundo jamás había visto. Fue algo a lo que los jinetes de la época nunca se habían enfrentado realmente. Algo que no se movía, no gritaba y no sangraba. Cuando hablamos de máquinas militares imparables, pocas historias capturan mejor esa idea que lo que sucedió en Europa en 1241. Ninguna fuerza se había movido tan rápido ni había atacado con tanta precisión. Los mongoles arrasaron con todo a su paso. Y durante un tiempo, pareció que nada en Europa podía hacerles frente. Reinos enteros cayeron en cuestión de semanas. Pero lo más fascinante es cómo ese dominio inicial acabaría encontrando sus límites. Bienvenidos a Gran Historia, donde desvelamos las historias reales tras los puntos de inflexión de la guerra antigua. Si te apasiona aprender cómo la estrategia, la tecnología y la pura determinación humana moldearon la historia, suscríbete y acompáñanos. Así pues, hoy nos preguntamos, ¿cuál fue el arma secreta que destruyó a los mongoles en su invasión de Europa? ¿Cómo pudo Europa derrotar a los jinetes más poderosos de la Tierra? ¿Y qué sucedió cuando los mongoles regresaron y encontraron un continente preparado para ellos? Comencemos con cómo los mongoles aniquilaron por completo a los mejores ejércitos que Europa podía ofrecer. El ascenso del imperio mongol no fue casualidad. Se impulsó por una combinación excepcional y letal, una movilidad sin parangón y una devastadora potencia de fuego a larga distancia. Sus tácticas no se parecían a nada que los ejércitos de la Europa medieval hubieran visto jamás. La guerra europea de entonces se basaba en lo que podríamos llamar el código de honor en la batalla, dos bandos que se enfrentaban en campo abierto, cargaban, chocaban y resolvían la contienda por la fuerza bruta. Pero los mongoles no se regían por esas reglas. Su guerra era psicológica, móvil y quirúrgica. Utilizaban el engaño como arma. La famosa retirada fingida, en la que simulaban huir, atraían al enemigo a una persecución desorganizada y luego se daban la vuelta para aniquilarlo, se convirtió en su táctica distintiva. Funcionó una y otra vez porque los comandantes europeos simplemente no podían imaginar que una retirada pudiera ser deliberada. Sus arqueros a caballo eran la columna vertebral de este sistema. Cada guerrero mongol podía disparar flechas con precisión mientras galopaba a toda velocidad, alcanzando objetivos a cientos de metros de distancia. Imagina oleadas enteras de arqueros a caballo rodeando tu posición, lanzando flechas capaces de atravesar armaduras antes incluso de que pudieras blandir una espada. Mientras tanto, los caballeros europeos, orgullosos, con pesadas armaduras y entrenados para el combate cuerpo a cuerpo, estaban preparados para cargas cortas e intensas. Sus armaduras eran pesadas, sus caballos aún más. Y tras un ataque contundente, la coordinación solía desmoronarse. No estaban diseñados para el tipo de combate rápido, flexible y de guerrilla que dominaban los mongoles. Pero el verdadero secreto no residía solo en sus armas, sino en su disciplina y estructura de mando. Los ejércitos mongoles se organizaban en unidades precisas de 10, 100.000 y 10.000 hombres, todas bajo el mando de líderes capaces de adaptarse instantáneamente en el campo de batalla. Incluso tras sufrir grandes bajas, sus líneas permanecían coordinadas. Rotaban unidades frescas en la batalla sin problemas, algo que casi ningún ejército europeo podía hacer en aquella época. En contraste, las fuerzas húngaras a las que se enfrentaron solían estar fragmentadas, con nobles locales al mando de sus propias tropas. Cuando la situación se complicaba, la comunicación se rompía rápidamente. Y una vez que esto sucedía, la derrota era inminente. Dos batallas en particular demostraron la contundencia de las tácticas mongolas: Mohi, en Hungría, y Lenica, en Polonia, ambas libradas en 1241. En Mohi, el 11 de abril, el ejército húngaro se enfrentó a los mongoles en lo que debería haber sido una sólida posición defensiva a orillas del río Sajo. Contaban con puentes, carros e incluso algunas fortificaciones. Pero los mongoles, liderados por Subutai, posiblemente uno de los mayores estrategas militares de la historia, ejecutaron un cerco casi perfecto. Atacaron simultáneamente desde múltiples direcciones, cruzando el río de noche mediante puentes de pontones. Lanzaron andanadas de flechas que destrozaron las líneas húngaras incluso antes de que comenzara la carga principal. Y cuando los húngaros creían que los mongoles se retiraban, caían directamente en una trampa. Al amanecer, el campo de batalla era un caos. Decenas de miles de soldados húngaros murieron o quedaron dispersos. Unidades enteras fueron aniquiladas antes incluso de llegar al combate cuerpo a cuerpo. Los mongoles incluso emplearon máquinas de asedio en la batalla campal, catapultas y posiblemente armas de pólvora primitivas, aprendidas de los chinos,
para aplastar las densas formaciones de infantería. Imagínese la conmoción de ver máquinas de asedio usadas no contra murallas, sino contra hombres. La historia fue similar en Legnica, Polonia. Caballeros europeos, valientes pero rígidos en su formación, cargaron directamente contra las retiradas fingidas de los mongoles y fueron diezmados por todos lados. El resultado, 2 victorias decisivas de los mongoles que abrieron el corazón de Europa, Hungría, Polonia e incluso el Sacro Imperio Romano Germánico a la invasión. Durante unos meses aterradores, parecía que nada podía detenerlos. Pero entonces sucedió algo inesperado. Los libros de historia suelen decir que los mongoles se retiraron en 1242 porque su gran Khan, Ogadeai, había muerto. Eso es parcialmente cierto, pero solo parcialmente. Cuando la noticia les llegó a finales de 1241, los comandantes mongoles, Batu y Kadan, no se marcharon de inmediato. Permanecieron en Hungría durante más de medio año. Si la política sucesoria fuera la única razón, ¿por qué demorarse? La verdad más profunda reside en algo mucho menos dramático, pero mucho más decisivo, la logística. La maquinaria bélica mongola se basaba en la velocidad y los espacios abiertos, sus caballos necesitaban praderas interminables para pastar, y sus tácticas dependían de la libertad de maniobra. Pero Europa no era el terreno fértil. Eran bosques, ríos, montañas y muchos menos pastos. Su mayor fortaleza, la movilidad, se estaba convirtiendo repentinamente en su mayor debilidad. En la llanura panónica de Hungría, contaban con algunos espacios abiertos. Pero una vez que avanzaron hacia el oeste, adentrándose en Europa central, todo cambió. Los densos bosques los ralentizaron. Las líneas de suministro se debilitaron. Sus caballos comenzaron a pasar hambre. Y, a diferencia de Asia, no podían subsistir fácilmente de la tierra. Las aldeas habían sido incendiadas o abandonadas, y la comida escaseaba. Además, habían sufrido más pérdidas de las que la mayoría cree. Las batallas habían sido sangrientas para ambos bandos. E incluso si los mongoles ganaban todos los enfrentamientos, su número de hombres no era infinito. Cada jinete muerto o exhausto significaba menos exploración, menos movilidad y más riesgo. En el núcleo de la doctrina militar mongola había una idea simple: la velocidad gana las guerras. Eran maestros del movimiento, atacando con fuerza y rapidez, obligando a los enemigos a rendirse antes de que comenzara la verdadera batalla. Su filosofía se podía resumir en una sola frase escalofriante por la que los mongoles eran conocidos: ríndete ahora o muere después. Pero aquí radicaba el problema. Sus caballos necesitaban praderas interminables para pastar, y sus tácticas dependían de la libertad de maniobra. Pero Europa no era el terreno fértil. Eran bosques, ríos, montañas y muchos menos pastos. Su mayor fortaleza, la movilidad, se estaba convirtiendo repentinamente en su mayor debilidad. En la llanura panónica de Hungría, contaban con algunos espacios abiertos. Pero una vez que avanzaron hacia el oeste, adentrándose en Europa central, todo cambió. Los densos bosques los ralentizaron. Las líneas de suministro se debilitaron. Sus caballos comenzaron a pasar hambre. Y, a diferencia de Asia, no podían subsistir fácilmente de la tierra. Las aldeas habían sido incendiadas o abandonadas, y la comida escaseaba. Además, habían sufrido más pérdidas de las que la mayoría cree. Las batallas habían sido sangrientas para ambos bandos. E incluso si los mongoles ganaban todos los enfrentamientos, su número de hombres no era infinito. Cada jinete muerto o exhausto significaba menos exploración, menos movilidad y más riesgo. En el núcleo de la doctrina militar mongola había una idea simple: la velocidad gana las guerras. Eran maestros del movimiento, atacando con fuerza y rapidez, obligando a los enemigos a rendirse antes de que comenzara la verdadera batalla. Su filosofía se podía resumir en una sola frase escalofriante por la que los mongoles eran conocidos: ríndete ahora o muere después. Pero aquí radicaba el problema: esa estrategia solo funcionaba cuando las batallas se libraban en campo abierto. Cuando el enemigo se encerraba tras gruesas murallas y se negaba a seguir las reglas mongolas, todo el sistema se derrumbaba. La guerra de asedio era lenta, terriblemente lenta, y cada día que pasaban esperando las puertas era un día en que sus caballos no pastaban, su movilidad disminuía y su mayor ventaja se desvanecía. De hecho, cuando los comandantes mongoles calculaban si atacar una fortaleza, a menudo realizaban lo que hoy llamaríamos un análisis de costo-beneficio. Si la conquista requería demasiado tiempo o muchos hombres, simplemente la ignoraban y buscaban una presa más fácil. Las cifras lo demuestran claramente.
Tomemos como ejemplo el asedio de Xianyang en China, una de las ciudades mejor defendidas del mundo en aquel entonces. Los mongoles tuvieron que emplear a más de 100.000 soldados y dedicar varios años a construir nuevas máquinas de asedio para finalmente conquistarla. Comparemos esto con el total de su ejército invasor en Europa en 1241. Se estima que contó con entre 60.000 y 80.000 hombres. Así es. Conquistar una sola ciudad bien defendida en China requirió más mano de obra que toda su campaña europea junta. Era sencillamente imposible que pudiera mantener ese esfuerzo de asedio en las decenas de fortalezas de piedra de Europa. Y esto nos lleva a su siguiente gran problema, la tecnología. Comencemos con algo que quizás le sorprenda. El arma que ayudó a Europa a resistir con firmeza a la imparable caballería mongola fue la ballesta. Un arma lo suficientemente sencilla para que la usara un campesino, pero lo suficientemente letal como para atravesar la armadura mongola. En defensa, la ballesta europea tenía una ventaja crucial sobre el famoso arco compuesto mongol, no dependía de la fuerza, sino de la mecánica. A diferencia de un arco convencional, que exigía fuerza bruta y tensión constante por parte del arquero, la ballesta mantenía la cuerda fija, permitiendo apuntar con calma al tensarla al máximo. Esto se traducía en mayor precisión, especialmente tras las murallas de un castillo, donde los defensores tenían tiempo para apuntar, respirar y disparar con precisión. Los virotes, llamados quarrels, eran cortos, gruesos y brutalmente eficaces. No solo perforaban el cuero o las armaduras laminares, sino que podían atravesar la cota de malla y penetrar en el cuerpo. Pruebas realizadas con réplicas medievales demuestran que algunos quarrels podían penetrar más de 1 milímetro de placa de acero a corta distancia, más que suficiente para derribar un caballo o perforar el pecho de un jinete. Y aquí reside su verdadera ventaja estratégica. Las ballestas no requerían una vida entera de entrenamiento como los arcos largos o los arcos compuestos. Un campesino, un comerciante, incluso un adolescente fuerte o una mujer mayor podían aprender a recargar y disparar una ballesta con letal eficacia tras un poco de práctica. Esto significaba que cualquiera dentro de una fortaleza podía contribuir a su defensa. Los defensores europeos aprendieron una regla sencilla: no apuntar al jinete, sino al caballo. Una vez neutralizado el caballo, la poderosa caballería mongola se convertía en un soldado a pie más, desprovisto de velocidad y poder de choque. En un asedio o una posición defensiva, ese simple cambio podía decidir la batalla. Pero, por supuesto, las armas por sí solas no bastaban. La mayor fortaleza de los mongoles era su movilidad, su capacidad para sortear obstáculos y atacar desde direcciones inesperadas. Por lo tanto, los defensores debían neutralizar esa movilidad. Ahí es donde entraban en juego los obstáculos antiavalería, como el sioalde o caballo fian. Imaginen una estructura de madera cubierta de púas, como una gigantesca barrera en forma de estrella, que podía desplegarse para bloquear una abertura o proteger un punto débil de la muralla. No era una idea exclusivamente europea. Sus orígenes se remontan a la antigua China, donde siglos antes se utilizaban dispositivos similares para detener caballos, llamados huma. Combinados con trincheras, fosos y estacas de madera, estos obstáculos convertían la velocidad de los mongoles en una desventaja. Cargar contra una de estas zonas defensivas podía romper la formación. Y una vez que esto sucedía, una descarga de virotes de ballesta remataba la faena. Si los mongoles lograban desmontar y luchar a pie, entonces entraban en juego las armas de asta largas, las lanzas, las picas y los sables. En formaciones cerradas como el chiltrón, un denso círculo de lanceros, la infantería creaba un muro viviente de puntas de acero. Contra esto, ni siquiera las tácticas de la caballería de élite mongola podían hacer mucho. Cada paso adelante significaba adentrarse en un bosque de puntas de lanza y virotes. Pero el cambio más drástico de todos no provino de los soldados, sino de la piedra. Los mongoles eran famosos por su rápida adaptación. Dondequiera que iban, absorbían la experiencia local, especialmente en el arte del asedio. Ingenieros persas, chinos e incluso musulmanes trabajaron para ellos, diseñando catapultas, trabuquetes y las primeras armas de pólvora. Pero el ejército mongol que invadió Europa bajo el mando de Batu Khan no tenía acceso a todo el arsenal de ingeniería de su imperio. La Horda de Oro, como se conocía a esta rama occidental del imperio, estaba diseñada para la movilidad, no para transportar enormes máquinas de asedio a través de miles de kilómetros de terrenos escarpados y bosques. Si contaban con trabuquetes y lanzapiedras más ligeros, suficientes para derribar empalizadas de madera o murallas de tierra, y eso les funcionó durante un tiempo. Las pequeñas ciudades y las fortificaciones de madera caían rápidamente.
Pero cuando se toparon con la arquitectura de piedra europea, todo cambió. Comparadas con las defensas de ladrillo secado al sol o tierra apisonada comunes en Asia, estas murallas eran prácticamente indestructibles. Así que, incluso cuando los mongoles instalaron sus máquinas de asedio y comenzaron a golpear, las piedras apenas se agrietaron. Lo que antaño había sido su ventaja imparable, la capacidad de adaptarse y destruir cualquier obstáculo, se topó ahora con un muro infranqueable, literalmente. En ningún lugar fue este cambio más evidente que en Esztergom, la ciudad más rica e importante de la Hungría medieval. Batu Khan la atacó por una sencilla razón: era la joya del reino, repleta de oro, reliquias y tesoros. Justo el tipo de botín que los mongoles ansiaban. Las defensas exteriores de Streg, torres de madera y arietes de tierra, no resistieron mucho. Los mongoles las derribaron fácilmente con sus máquinas de asedio y flechas incendiarias. Pero la verdadera batalla comenzó cuando los defensores se replegaron a la ciudadela, la imponente fortaleza interior construida íntegramente de piedra. Allí, la invasión se topó con su primer muro en todo el sentido de la palabra. Los mongoles desplegaron unas 30 catapultas y lanzadores de piedras pesadas, bombardeando la ciudadela día y noche, pero los muros resistieron. Los proyectiles que podían atravesar la madera simplemente rebotaban o se hacían añicos contra la gruesa mampostería. Así pues, Batu ordenó un asalto directo. El resultado fue catastrófico. Los atacantes fueron diezmados por el fuego de ballesta desde las murallas y cada intento de abrir una brecha en las mismas terminó en derramamiento de sangre y fracaso. Esto representaba un callejón sin salida estratégico. Los mongoles se dieron cuenta de que ni siquiera desplegar 30 máquinas de asedio, las mejores de las que disponían, era suficiente para derribar una ciudadela de piedra. Carecían de los trabuquetes de contrapeso que más tarde se convertirían en el estándar de las campañas mongolas en Asia, desarrollados con la ayuda de ingenieros persas. En 1242, simplemente no contaban con esas máquinas en Europa. Lo que sí tenían eran catapultas más pequeñas, accionadas por torsión y diseñadas para la movilidad, perfectas para muros de madera, pero prácticamente inútiles contra la piedra. El fracaso en Eszter puso de manifiesto una cruda realidad. Conquistar Europa implicaría transformar todo su ejército en una fuerza de asedio lenta y con un alto consumo de suministros. Justo lo contrario de lo que había llevado al éxito a los mongoles. Necesitarían enormes trabuquetes de contrapeso, convoys de suministros y campamentos fijos. En otras palabras, tendrían que transformarse en algo que no eran. Así pues, por primera vez en la campaña, Batu Khan tuvo que renunciar a un botín que no podía obtener. La ciudadela de Sgam permaneció en pie. Mientras los mongoles perseguían al rey Bai IV hacia el oeste, entraron en Croacia y las agrestes tierras de Dalmacia. Y allí, la geografía misma se volvió en su contra. El paisaje dálmata era una pesadilla para los jinetes: montañas escarpadas, pasos estrechos, valles rocosos. El terreno que antes les brindaba libertad de movimiento y ataque se convirtió en una trampa. Sus caballos no podían galopar. Sus formaciones se desmoronaban. Y lo que era peor, los guerreros croatas locales aprovecharon las montañas, emboscando a las columnas mongolas en los desfiladeros. Las bajas se acumularon rápidamente. Para la primavera de 1242, los mongoles llegaron a las fortalezas de piedra de acantilados y Trojear, encaramadas en lo alto de los valles. Estas fortalezas eran como castillos medievales en el cielo, construidas sobre acantilados elevados, imposibles de rodear por completo, y defendidas por guerreros que conocían el terreno mejor que nadie. Cuando los mongoles intentaron tomar Kles por asalto en marzo de 1242, se encontraron con una feroz resistencia. Las murallas de la fortaleza, una vez más, de sólida piedra, resistieron bombardeo tras bombardeo. Los atacantes fueron repelidos, sufriendo grandes pérdidas. Trojear también resistió. La historia se repetía en todas partes. La piedra resistió y los jinetes de la caballería se desangraron por cada palmo de terreno conquistado. Y fue entonces cuando comprendieron la gravedad de la situación. Podían quemar aldeas. Podían masacrar ejércitos. Pero no podían conservar lo conquistado. La riqueza, los reyes, los verdaderos tesoros de Europa estaban tras muros que ni la velocidad ni el miedo podían traspasar. Así que los mongoles hicieron lo que ningún ejército esperaba: se retiraron. Para cuando llegamos al año 1285, Europa ya había vivido aquella pesadilla una vez. Los mongoles invadieron Hungría en 1241 con una fuerza devastadora, incendiando ciudades, aniquilando ejércitos y casi borrando del mapa los reinos. Pero esta vez sería diferente.
Los mongoles regresaron y sufrieron una estrepitosa derrota. La segunda invasión mongola de Hungría, liderada por Nogai Khan y Talabuga, tuvo lugar unas 4 décadas después de la muerte de Ogade Khan. Esto es importante porque refuta por completo la antigua teoría de que la retirada mongola en 1242 se debió únicamente a la inestabilidad política, la llamada teoría del Kurultai. Si la política hubiera sido la principal razón de su retirada, esta nueva invasión, libre de distracciones internas, debería haber triunfado fácilmente. En cambio, se convirtió en un desastre para los mongoles. La invasión duró apenas 2 meses, entre finales de 1285 y principios de 1286. Esto resulta asombroso si se tiene en cuenta que la primera invasión duró más de un año y se extendió por gran parte de Europa Central. Esta vez, sin embargo, los mongoles se encontraron con una Hungría fortificada, preparada y construida para resistir su ataque. El resultado, casi la totalidad del ejército mongol fue aniquilada, mientras que las bajas húngaras fueron mínimas. Los historiadores lo describen sin rodeos, los mongoles sufrieron pérdidas casi totales. ¿Qué había cambiado? Tras la devastación de Hungría por la invasión mongola en 1241, el rey Bai IV observó la situación y se percató de que sus castillos eran insuficientes. Así pues, decidió asegurarse de que aquello no volviera a ocurrir. Impulsó uno de los programas de reconstrucción más ambiciosos de la Europa medieval. Desde 1242 hasta alrededor de 1300, Hungría construyó entre 147 y 172 nuevos castillos de piedra. Cada uno de ellos, una fortaleza destinada a detener a los mongoles en seco. Y aquí reside la clave, Bai vinculó este programa directamente a su sistema feudal. Si un noble deseaba tierras, primero debía construir un castillo. En menos de 60 años, todo el mapa defensivo de Europa Central se transformó. Aquella simple decisión creó una red de fortalezas a lo largo y ancho del reino. No se trataba solo de fortalezas aisladas, sino de una red de defensas interconectadas, lo que los estrategas modernos denominarían defensa en profundidad. Cada fortaleza podía actuar de forma independiente, resistiendo durante semanas o meses si fuera necesario. Incluso si un ejército en campo abierto fracasaba, los mongoles se enfrentarían a cientos de pequeños reductos bien defendidos en las cercanías, cada uno capaz de resistir durante semanas. Ahora bien, pensemos en lo que esto significaba para un ejército nómada que dependía del movimiento y el forrajeo. Los mongoles no podían asediar 100 castillos a la vez. Carecían de los suministros y la paciencia necesarios. Cada día adicional fuera de una fortaleza significaba menos comida, menos caballos y un aumento de las enfermedades. El nuevo sistema defensivo húngaro no solo era fuerte, sino inexpugnable. Tras las reformas de Bea, los diseños se volvieron mucho más sofisticados. Los constructores adoptaron diseños de castillos concéntricos, donde 2 o más murallas creaban capas de defensa. Si un enemigo lograba traspasar la muralla exterior, quedaría atrapado en una estrecha zona de muerte entre las murallas, rodeado de defensores, bajo una lluvia de proyectiles, piedras y aceite hirviendo. Añadieron fosos, lagos artificiales y torres angulares para eliminar los puntos ciegos. Nuevas innovaciones arquitectónicas, como las galerías salientes, permitieron a los defensores disparar directamente hacia abajo contra los atacantes que intentaban cavar o escalar las murallas. Cada decisión de diseño tenía un propósito: asegurar que la siguiente invasión mongola, de producirse, fracasara antes incluso de comenzar. Podría decirse que Bala IV había convertido la mampostería en estrategia, la arquitectura en arma. Y en 1285, esa arma se puso a prueba por primera vez. El ejército mongol de No Khan atacó con fuerza y rapidez, empleando sus tácticas características de guerrilla e intentando superar en maniobras a los defensores húngaros. Pero la nueva Hungría no era la misma llanura abierta que había sido 40 años antes. Cada avance se topaba con fortalezas que se negaban a caer. Cuando la caballería mongola intentaba flanquearlos, se encontraba con muros de piedra, ríos infranqueables o ciudades fortificadas que respondían al fuego con descargas de virotes de ballesta. Armas diseñadas específicamente para penetrar la armadura mongola. Cada intento de asedio se prolongó hasta la llegada del invierno. Las líneas de suministro se debilitaron y las enfermedades comenzaron a propagarse. Al final de la campaña, los mongoles no conquistaban Hungría, sino que huían de ella. Las fuerzas húngaras contraatacaron mientras los invasores se retiraban a través de los Cárpatos, infligiéndoles pérdidas devastadoras. Los relatos contemporáneos describen al ejército mongol como prácticamente aniquilado. Esta segunda invasión es una de las pruebas más claras de la historia medieval de que la tecnología, y no la política,
fue el factor decisivo para la supervivencia de Europa. Si la retirada anterior de los mongoles en 1242 se hubiera debido realmente a intrigas políticas internas, esta invasión, liderada por comandantes capaces y sin enfrentar ninguna crisis política, debería haber terminado en victoria. Pero no fue así. Las mismas llanuras, los mismos ríos, la misma geografía. Sin embargo, el resultado fue completamente diferente. ¿Por qué? Porque el paisaje había cambiado estructuralmente. El reino ahora estaba salpicado de fortalezas de piedra que privaban a los mongoles de su arma más poderosa, la movilidad. La transformación fue profunda. Lo que una vez fue una amenaza existencial, una horda imparable que arrasaba el continente, se había reducido a una molestia regional. Hungría, que estuvo a punto de ser destruida, se había convertido en una fortaleza inexpugnable. Y en ese cambio, podemos rastrear el momento en que Europa cambió el rumbo de la historia. Después de 1286, los mongoles nunca más intentaron una invasión a gran escala de Europa Central. La razón no fue la diplomacia ni la distancia. Fue porque el costo de intentarlo se había vuelto demasiado alto. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los momentos más fascinantes de la historia. Si te gustó este episodio, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirlo con algún amigo que ame la historia tanto como tú. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que los mongoles podrían haberse adaptado si hubieran permanecido más tiempo en Europa, o fue este realmente el límite de su poder? Gracias por ver el video y nos vemos mañana aquí mismo en Great History.